Espectadores, estamos un martes más de este su programa Hablemos de Sexualidad. Como siempre, un gusto, un placer poder estar todos los martes. Estamos conversando acá en interno con mi querida Mari y decíamos que esto es un desestrés para nosotros, así que espero que para ustedes también les cause la misma sensación y compartan con nosotros este tema que el día de hoy les vamos a conversar y les hemos preparado. Mi querida Mari, bienvenida seas, ya sabes, a este tu espacio. Así que preséntate, mi querida Mari, para los que no te conocen, qué haces, dónde te encuentran, qué nomás andas haciendo por la vida. Mi querida Mari, Gracias, bienvenida. gracias, muy amable. Buenas noches, Jime. Gracias también a todos los que nos están observando y también escuchando. Bueno, lo primero que puedo yo comentarles un poquito de mi persona es que de profesión soy bióloga, entonces también soy muy amante de la naturaleza, pero también soy educadora. Entonces, una de mis vocaciones importantes es la educación. En la actualidad también estoy trabajando como maestra, realizo asesorías relacionadas no solamente al campo biológico, también al campo educativo y sobre todo estoy en esa época también en donde uno quiere analizar la parte interna de uno mismo, ¿no? El análisis introspectivo de uno, la parte relacionada a seguirnos conociendo primero nosotros mismos. Entonces, aparte Qué también bueno. estoy aquí actualmente. Muchas gracias, mi querida Mari. Y partes desde algo súper importante que creo que es parte también de lo que vamos a hablar el día de hoy, que ese es el autoconocimiento, ¿no? Que en realidad nunca dejamos de conocernos porque hay partes, esta parte oscura que a veces nos negamos y que a veces reprimimos. Y esto en realidad es lo que nos hace padecer en cierta forma porque es el no aceptar que tenemos nuestra luz, pero también nuestra oscuridad. Así que esto que vamos a hablar el día de hoy también es parte de nuestro conocimiento y del conocimiento del resto también y parte de la observación que podemos desarrollar con esto, ¿no? El tema de hoy le hemos puesto, lo hemos denominado gestos y susurros que encienden. Como ustedes saben, mis queridos amigos, aquí le ponemos el toque de ese enfoque de sexualidad y pues desde esta perspectiva vamos a hablar y ya vamos a ampliar también, ¿no? Que, ¿A qué se refiere esto? Y bueno, cuando yo hablo de gestos y susurros, pues son cosas de lenguaje corporal que es el que habla en nosotros, ¿no? Que a veces no queremos hablar verbalmente, pero nuestro cuerpo está hablando por nosotros, ¿no? Y por eso decimos que hay que ser muy observadores. Por ejemplo, tú, mi querida Mari, cuando has tenido la oportunidad de sentirte amada, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos gestos, esa mirada? Vamos por ahí. Esa mirada que de pronto te hizo sentir así. Ya, gracias, Jimé. Sí, de veras, ahora algo importante antes de responderte la pregunta es justamente eso, ¿no? El que nosotros sepamos que también hay un lenguaje no verbal. Esa comunicación que el cuerpo, totalmente el cuerpo, nos comunica todo lo que somos. Y algo que, por ejemplo, a mí me enamoró, de una comunicación no verbal. Entonces, la mirada es algo tan importante, por eso se dice, ¿no? Que la mirada es el reflejo del alma. Entonces, cuando esa persona a la que tú tienes ya un sentimiento, porque para hablar de esto también tenemos que incluir al sentimiento, a la emoción, entonces solamente con la mirada nos dijo todo. Aparte de la mirada, también está la sonrisa. Entonces, una sonrisa cálida, tranquila, no una sonrisa forzada. Entonces, el hecho de que sin palabras solamente te mire, te sonría y tú también le correspondas, entonces es una manera también del juego, ¿no? Del juego, ese juego del gusto, de sentirnos atraídos por esa persona, como para iniciar. Súper importante y comenzamos por aquí porque justo esta frase es muy común, ¿no? Que los ojos son el reflejo del alma. Eh, y hay diferentes miradas, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, te suelen decir que cuando te preguntan algo y comienza a conversar y como que va de la mirada y mira hacia arriba, como que dice, este ya está mintiendo. Este ya comenzó a hacerse su cuento y quiere que me lo crea, ¿no?
¿Piensas que es así? ¿Has tenido algún tipo de conversación que de pronto sí te has dado cuenta que esto es verdad? Ya, para nosotros hablar del lenguaje no verbal, nosotros tendríamos primero que entender que si queremos nosotros dar un análisis a esa lectura de la vista, ¿no? Que vimos hacia que mira hacia arriba y decimos que ya no nos está diciendo la verdad, tendremos también que conocerle un poco más a la persona. Porque hay personas, quizás por la timidez, levanta la mirada hacia arriba y no es que no nos está diciendo algo, ¿no? Sino simplemente es por su forma de ser, también el poder nosotros entender que quizás en ese momento la emoción que él está sintiendo o que ella está sintiendo hace que esa mirada sea diferente. Entonces, para poder nosotros analizar esas miradas que a veces vemos nosotros profundas, que nos dan un poquito así como de recelo, ¿no? Y que uno quiere quitar la mirada porque dice, Chusicas, me está desnudando con la vista. O esas miradas que nos dicen así como que miran hacia arriba o hacia un lado. Entonces, primero para poder nosotros dar un juicio, más que un juicio, un análisis. Entonces, tendríamos nosotros que también conocer un poco más a la persona, porque posiblemente nos podríamos estar equivocando al nosotros analizar así fríamente ese rasgo, ¿no? Eso nada más, eso. Una cosa que me acuerdo que es importante mencionar, que se dice también que cuando tú, por ejemplo, te llaman, ¿no? Y contestas y comienzas a hacer esto, ¿no? Y miras a los lados, parecería que estás hablando o quieres ocultar en cierta forma, ¿no? Por eso miras a todos lados para ver quién te está viendo. ¿Ah? Pero sí, es es muy cierto lo que tú acabas de mencionar, mi querida Mari, esto del contexto en realidad, porque puede disfrazar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de mantener la mirada con una persona que recién conoces y este puede sentirse intimidado y de pronto parpadear y evadir la mirada, puede ser parte también de que tu mirada sea sumamente penetrante y que le ponga nervioso y no que en realidad sea parte de su accionar generalmente, ¿no? Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta que cuando hablamos de lenguaje no corporal, sí tenemos que tomarnos algún tiempo de análisis, como tú lo habías dicho, para no caer justamente en esto de dar un juicio determinado y decir así son las cosas. Porque ustedes saben que cuando nosotros hablamos de estos temas, cada uno tiene ciertos rasgos, puede ser que también sea un lenguaje innato de esta persona y que no represente generalmente lo que pensamos. ¿Sí? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del lenguaje no verbal o lenguaje corporal, el tener, el tener el tiempo suficiente como para poder desarrollar, para poder observar más bien a esta persona que queremos que analizar de pronto o que está en nuestro entorno, ¿no? Sí, justamente eso es importante porque como tú dices, ¿no? A veces podemos dar una lectura incorrecta a la mirada o al gesto que nos está dando. Pero claro, la mirada primero es lo que nos impacta, ¿no? Porque se dice, uy, me está mirando bien. Y claro, cuando a uno también le llama la atención una persona o busca algo más, entonces también va a haber un lenguaje corporal de seducción. Pero claro, tenemos que considerar que si nosotros hablamos de seducción, no podemos enlazar directamente también con el amor, porque puede ser un lenguaje de seducción, pero no un lenguaje de amor. Entonces también eso nosotros tenemos que entender un poco, ¿no? Porque puede ser una mirada para seducirnos, pero no significa que porque nos está seduciendo está hablando de amor cuando hablamos nosotros ya de pareja, ¿no? Pero sí puede haber también otras miradas que tienen que ver con seducción y amor. Y entonces cuando hay esa seducción y amor, es como que nosotros estamos dentro de un círculo corporal de intimidad.
Entonces, no sé si se han dado cuenta ustedes que cuando estamos en la parte ya de seducción con amor, el hecho mismo de las miradas, la sonrisa, el gesto, ya no solamente llega a eso, sino también la caricia, el toparnos, y luego nos damos cuenta que hasta cuando uno acepta ya el que la otra persona esté dentro de su espacio de intimidad, que es de nosotros, nos damos cuenta que hasta la posición del cuerpo se va uniendo. Y eso es un lenguaje corporal que nos dice que estamos aceptando y estamos dando la bienvenida a esa otra persona. Entonces es justo, Súper, ¿no? súper importante lo que comentas, mi querida Mari, porque yo creo que una de las diferencias que puede de pronto hacernos pensar que es solamente seducción o que ya va mucho más, es justamente primero la atención que sientas tú, ¿no? Porque no es lo mismo que mientras tú estés conversando, esté así, o de pronto esté viendo otra cosa, o se distraiga con mucha facilidad, o se levante, porque la atención es parte de sentirte querida. Digo yo, porque ya yo le ves diferente, primero que cuando conversas, te queda viendo fijamente y como que está interesado en lo que le estás conversando. ¿Sí? Entonces yo creo que esa sí es la gran diferencia entre alguien que quiere pasar un rato de pronto o ese momento a alguien que en realidad se interese por ti, ¿no? Entonces la atención, yo creo que la mirada fija, porque eso también denota que te está escuchando, el acercamiento, ahí no hay duda, ¿no? Porque cuando ya comienzas a interesarte en alguien, quieres estar cerca de esa persona y no te molesta el acercamiento. De hecho, tú de chiste a chiste, ¿sí? Si esto te pasa en algún lugar que estás conociendo y hay ese gusto, y sin darte cuenta, y estás al lado. Sí, con una cercanía muy apretado y no te interesa porque en realidad eso es lo que buscas, ¿no? Este acercamiento. Y también se dice que cuando hay también este cierto, bueno, interés, tus pies pues van a estar dirigidas hacia el cuerpo de la persona con la que estás teniendo este gusto. Entonces, estas cosas, mira, que son medias hasta inconscientes, ¿no? Pero tu cuerpo busca eso. Otra cosa súper importante que me parece también que es agradable es el olor. No sé si te ha pasado también, ¿ya? El Que olor, cuando, sí, exactamente. El olor también es algo fundamental, ¿no? Porque a veces hay olores en que uno dice, chusa, ¿no? Tiene un olor que a mí no me gusta. Es como ya la parte también biológica nos está diciendo, no es por ahí. Pero en cambio hay otros olores en donde uno dice, ay, Dios mío, me extasía ese olor. Quizás sea hasta un olor propio de esa persona, que para nosotros es algo, aumenta nuestra oxitocina, pero para otra persona no, entonces también es otra manera también de justamente nosotros entender, ¿no? Ese susurro. Y algo más que yo también quería acotar con lo que tú decías, el de la atención, es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comunicación no verbal y la comunicación también verbal, es como un todo, las dos cosas. Entonces, cuando uno está hablando con la persona que consideramos que también tiene un interés con nosotros, también esa persona se interesa, no solamente el momento en que uno dice, no, sabes que sí, me fue bien, y ya pasa. Entonces es como que es un interés medio entre comillas, pero en cambio cuando esa persona te dice, ¿y cómo te fue? ¿Y qué pasó? Y empieza a gesticular y te empieza a preguntar y es como que te da el interés que tú quieres. Ahí te das cuenta que realmente esa persona sí tiene ese sentimiento de querer saber algo más de ti. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos o nos expresamos, como ahorita estoy haciendo yo esta parte de la gesticulación del rostro, que es lo que nosotros también demostramos, nuestra emoción. Entonces, cuando en este caso, ¿no? El lenguaje no verbal, el lenguaje no dicho, solamente expresado con nuestro cuerpo, demuestra una emoción, la persona que está escuchando, está observando o a quien estamos dirigiendo esa emoción, lo va a entender. Y va a hacer que se rompa, como tú dices, no esa parte como de temor o como de recelo, sino si uno obviamente lo desea, pues va a ser un poco más cercano, como tú mismo lo dices.
el hecho de darnos cuenta solamente con la expresión corporal si realmente hay esa conexión entre el uno y el otro. Ahora que hablas tú de conexión, es muy similar también a la postura, ¿no? Cuando tú te das cuenta de que de pronto con la otra persona que estás manteniendo esta conversación y tú le ves que de pronto en unos instantes y está adoptando la misma postura que tú estás teniendo, ¿no? Ya sea cruzar la pierna, ya sea de pronto para sentirse más cercano, ¿sí? Entonces, esta es otra cosa, ¿no? La postura de pronto y el estar con los brazos acá, el sentirse cómodo. Eso es otra cosa, eso es otra cosa de parte del lenguaje no verbal que te hace saber si realmente estás con esta persona en el momento y en el tiempo preciso y hay esta conexión, ¿no? Porque tú sientes también esto y esto también me parece que también es parte de la energía, ¿no? O sea, porque tú dices, a ver, con esta persona me siento en confianza, me siento cómoda, siento que soy yo, ¿sí? Que esta es otra de las cosas. Siento que no me hace falta disfrazar o enmascarar ciertas cosas. Siento que en realidad no me puedo sentir juzgada, ¿no? Y esto es parte también de este lenguaje porque yo también expreso corporalmente lo que estoy pensando. Porque esta es otra cosa, ¿no? Se dice que el cuerpo habla lo que la mente quiere ocultar, ¿no? Entonces, cuando tienes esa posibilidad de que de pronto te sientes media incómoda, has tenido de pronto algún tipo de experiencia que te sientas incómoda y has notado que tu cuerpo como que ay, quiere irse o que, ¿qué has hecho? Sí, realmente como es, creo que en algunas ocasiones uno puede encontrar esa incomodidad, ¿no? No solamente con personas que quizás esté dentro de nuestro ambiente, podríamos decir amoroso, sino también hasta en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo me ha pasado a mí eso. No en el de ahora, pero sí en un X trabajo en algunos años atrás, en donde solamente el sentir que la persona se te acerque ya uno se sentía incómodo. Entonces, el hecho de uno sentirse incómodo no es que nosotros tengamos que callar o seguir procesando solo esa incomodidad. Si ya realmente se hace muy evidente esa incomodidad, pues hay que expresarlo, ¿no? Hay que demostrarlo, quizás también a través de un gesto también corporal para que esa persona sepa que también uno tiene sus límites. Y a veces no solamente puede ser con personas del otro sexo, también puede ser con personas del mismo sexo, en donde también el conversar, el ser álgida, una conversación, como que también quieren acercarse mucho y también eso uno a veces también dice, no, hasta aquí es mi límite, hasta aquí no, nadie más pasa, no podemos tampoco nosotros permitir que se sobrepase eso, ¿no? Pero uno sí, yo sí me he sentido. Sí me he sentido y sí ha habido momentos en que en una ocasión sí tuve que decirlo, o sea, porque no me sentía bien y ya no era una sola vez, eran varias veces. Entonces dije, no va más y hay que expresar esa incomodidad, porque entonces estamos nosotros también gestionando y aprendiendo lo que a nosotros nos hace sentir bien y lo que no nos hace sentir bien. Y algo importante que aquí yo quiero poner a colación, ¿no? Que antes de nosotros analizar la parte, puede ser quizás el lenguaje, tanto corporal, el lenguaje como verbal de otros, sobre todo es importante que también nosotros aprendamos a leer nuestro lenguaje corporal. O sea, aprender a nosotros primero saber qué significa cuando yo hago algún gesto corporal, ¿por qué lo hago? El saber nosotros realmente, el conocernos primero. Entonces, así nosotros podremos aprender primero desde lo que nosotros entendemos, podemos dar ya un análisis un poco o entender o empatizar más con las personas. Entonces, eso es importante. Entonces, sí, sí ha habido momentos en donde yo sí me he sentido muy incómoda, ¿no? Realmente. En alguna ocasión también me tocó cambiarme de mesa porque ya no puede permitir tampoco el sentirse tan incómoda.
difícil, ¿no? Difícil esto que acabas de mencionar porque sí hay personas que repelen, ¿no? O sea, y ya no sé de qué depende en realidad, ¿no? Pero, pero hay situaciones en que sí, y buscas la distancia, ¿no? Buscas la distancia porque en realidad mantenerte cerca de esta persona es bastante tóxico porque hasta la energía, el ambiente no te permite desarrollarte, tiendes a ser un poco de pronto agresiva, ¿sí? Porque lo que genera esto también es agresividad. Sí, también sí, sí, sí he pasado por ese tipo de situaciones. Menos mal que no, si yo hablo por mí, no es tan común, ¿no? No te pasa pues con todas las personas, menos mal, porque te imaginas, o sea, ahí también, o sea, como tú dices, ¿no? El autoconocimiento es súper importante porque, a ver, si me pasa con toda la gente, tengo que preguntarme para mis adentros, ¿será que yo soy la que repelo de pronto, ¿no? O sea, ¿será que mi actitud, será que de pronto cómo hablo, de pronto cómo estoy expresando, está haciendo también que yo sea una persona que repela a la gente, ¿no? Entonces, esto del autoconocimiento es súper importante porque te enseña mucho, ¿no? Y te enseña también al análisis del resto, porque cuando tú comienzas a distinguir, a ver, ¿por qué yo en esta ocasión me toqué la cara? ¿Por qué jugué mucho con el cabello? ¿Por qué jugué con los accesorios? ¿Por qué me topé la nariz, las orejas? ¿Por qué es esto del masaje? ¿Por qué el movimiento, no? Entonces, todo dice, ¿no? Y generalmente cuando tienes este tipo de conductas o de movimientos, algo tiene que decir, ¿no? Generalmente es cuando no estás segura, cuando estás nerviosa, cuando de pronto no dominas lo que estás hablando, ¿no? Y esto tiene que ver también mucho con el tono de voz, ¿no? El tono de voz es otra cosa que nos delata, ¿no? ¿Qué dices tú acerca del tono de voz, mi querida María? Sí, el tono de voz es importante porque la manera como tú también te refieres o como tú dices, también en este aspecto tú vas a hacer que la persona o crea hasta lo que tú dices o simplemente diga, no conoce muy bien, o está tímida, o tiene temor. Entonces hay muchas maneras también de nosotros hacer la radiografía a la forma con la que hablamos nosotros. Entonces, por ejemplo, en cambio ya y pasando a la parte ya de pareja, ¿no? Entonces el tono de voz también cambia. Y cuando hablamos nosotros del susurro, el tono de voz baja el volumen y luego sube y luego vuelve a bajar. Y entonces, para nosotros las mujeres que somos más romanticonas, entonces lo que nos dicen, ¿no? El susurro que nos hacen al oído nos hacen sentir un poquito más relajadas, más tranquilas. Entonces, y ya con eso, pues hasta como tú decías, también nuestra parte corporal, pues está demostrando el hecho de que nos estamos sintiendo bien con nuestra pareja. Y no solamente la relajación en la parte íntima, sino hasta en una conversación. Porque como tú dices, ¿no? El hecho de que nosotros estemos en diferentes ambientes, sea laboral, sea deportivo, quizás también hasta en el gimnasio, a veces nos damos cuenta que nuestra expresión corporal es muy diferente de un lugar a otro. Pero donde nosotros, como tú dices, ¿no? Donde nosotros tendríamos que estar ya sin ninguna máscara corporal, sería en la casa con la persona, con nuestra pareja o con, en este caso, con nuestro enamorado, nuestra novia, nuestro novio. Es decir, sentirnos libres tal y cual como nosotros somos. Y que la otra persona también se sienta libre y de esa manera también se sienta amada. Porque esa es la idea, que tú le demuestres que te sientes amado por la manera como él también, de la manera del lenguaje corporal, a manera del susurro verbal, te haga sentir a ti. Entonces, eso es importante también que nosotros consideremos, que tiene que haber un lugar en donde nosotros seamos sin filtros, entre comillas. Sí, y esto expresa mucho la intimidad, ¿no? Lo habíamos dicho en algún programa que a veces pensamos que la intimidad solo se ve reflejada en un acto coital,
pero esto es mucho más allá. Esto en realidad me permite saber que la persona con la que estoy es la correcta, porque tengo momentos tan íntimos de una conversación que puede ser tan profunda que siento paz. Yo creo que es otra cosa un elemento súper importante que podemos mencionar también aquí, que es esto, que cuando yo estoy con la persona, con mi pareja, siento paz, siento que me relajo, siento que de pronto hasta puedo volar, siento que estoy en un lugar seguro, ¿no? Y, Siento, dime, dime. y si a eso tú, en cambio, le aumentas el abrazo. Entonces, el abrazo, ¿no? Yo había hablado antes de la oxitocina, que es la hormona del amor y también conocida la hormona del abrazo. Entonces, solamente el sentir que te escucha, que el de la parte ya mismo de expresión te demuestra que tiene el interés y que te da un abrazo, es como reconfortable, como tú dices, ¿no? El estar con ese lugar seguro, esa paz, eso es lo que nos da a nosotros esa sensación de seguridad también, de paz también a nosotros y de hecho también le damos esa sensación de seguridad y de paz a la otra persona. Entonces es el sentirse corporalmente pues unidos. Entonces es como decir conjugar esa parte relacionada a lo que es la parte del cuerpo y lo que es el poder hablar. No sé si ustedes han sentido, las personas que nos escuchan y también tú, Jime, con tu pareja ya después de muchos años, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo ya más o menos ya más de 18 años, digo yo, pero el sentir que solamente el que me tope, todavía mis vellitos se paran. Entonces, ya la parte de la sensación, ¿no? La parte de lo que es todavía esa conexión que hay. Entonces, es algo muy bonito. Es justamente lo que tú dices, ¿no? El estar tan cerquita, el señalar, como tú decías, el roce de los pies, eso es algo muy importante, o sea, dentro de la pareja, el sentirnos nosotros ahí juntos. Uno, siendo dos personas. Sentirse uno. Sentirse tan compenetrado que llegas. Y es interesante, ¿no? Como después de la convivencia de tanto tiempo ya eres idéntico a tu pareja, hasta físicamente, ¿no? Sí, Entonces, le llegas a conocer tanto que ya sabes lo que te va a decir, que ya sabes cómo va a reaccionar, ya sabes qué le va a disgustar. Es esto, ¿no? Del escuchar con el cuerpo, sí, de sentirte acompañado con este cuerpo y también esta escucha que cuando tú te sientes atendida es este asentimiento con la cabeza que dices, sí, está siendo parte de mi conversación y que comparte conmigo la emoción que me genera lo que yo le estoy conversando. Porque qué importante es esto, ¿no? Que sientas que tu pareja es empática con lo que le cuentas porque se siente, ¿no? En la mirada se emociona como tú, cuando yo al menos cuando cuento las cosas soy bastante emocional, ¿no? Entonces, claro, yo vivo cuando le converso y que me mire y que se emocione como yo. Entonces, qué importante, porque qué difícil, ¿no? Cuando van, por ejemplo, a terapia, el ver que falta esto. Cuando comienzan las relaciones los problemas en pareja, primero tú ves esto, ¿no? Primero el distanciamiento, ¿no? Porque ya no hay cercanía. Y ahí es cuando tú dices, como que por ahí ya no va a ser. Se pierden las miradas, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya no ves esas miradas de complicidad. Peor cogerse de la mano, porque ya no buscan ningún tipo de acercamiento. Entonces, qué importante es ir cultivando esto, ¿no? De que te veas, de que te observen, de que te vean con atención, de que se sientan cercanos, ¿sí? De que te escuche, ¿no? Es tan importante en realidad todo este tipo de manifestaciones. Y tú habías mencionado esto del abrazo. Qué importante en realidad es en una relación. Yo creo que en todas, porque ¿qué sientes tú cuando eres abrazada, mi querida María? cuando uno se siente abrazado es como sostenida, es una energía que se transmite, es paz, es complicidad.
aceptación. Entonces, cuando a uno le abrazan, uno tiene muchas, muchos significados tiene un abrazo. Entonces, sí sientes, también sientes aceptación, como te digo, aceptación, complicidad, empatía, felicidad, porque va a depender también del tipo de abrazo que es, pero sobre todo, como somos nosotros también seres humanos, no somos sociables, también sentimos el formar parte de. Entonces, es algo muy reconfortable cuando te dan un abrazo, que hay muchas formas de abrazar, ¿no? Pero ya que haya un abrazo, eso hace también que uno esté más tranquilo. No sé si tú has escuchado que 25 abrazos nos cambian el día y nos cambian el día para bien. Entonces, por lo menos unos 25 abrazos en el día estamos ya muy bien con nuestras hormonas, estamos con más energía, estamos más tranquilos, nos volvemos felices. Entonces también nos genera felicidad. Ahora que mencionas los abrazos, también hay tipos, ¿no? Tipos de abrazos, porque eh, ves que políticamente también te puedes dar un abrazo, ¿no? Pero es el típico así como que, ya, ah, y claro, y se siente claramente que no es un abrazo franco ni sincero, ¿no? Eh, esta palmadita, esto de que ya te abrazo porque ya te tocó, no hay más. A Sí, diferencia del abrazo franco, es sincero, que es ese rompehuesos, y ves, ¿no? Y ves, otra cosa que tú puedes ver cuando es franco el abrazo, es que la cercanía de los cuerpos, ¿no? Entonces, en realidad esta estrechez, a diferencia de los otros, que vas viendo que cada vez se van separando más, entonces tu pubis obviamente no va a estar nunca cerca, entonces tú ves un abrazo así medio, ¿no? Entonces, sí, también es chistoso. No sé si le pasa, pero claro, uno cuando tiende a ver estas cosas, no le quería abrazar, mejor no era que le abrace. ¿Ah? sí, la verdad es como es, ahora sí que hablamos de esto, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje corporal. A veces como que pasamos desapercibido eso, pero realmente nuestro cuerpo siempre está diciendo algo, son palabras que no se dicen verbalmente, pero que ya están tácitamente dichas. Entonces, como tú dices, ¿no? La forma de abrazar, el mismo gesto de dar una mano, de dar el beso en la mejilla, ya cuando hablamos, en cambio, de lo relacionado a lo que es la pareja, ¿no? El beso cómo te da, o simplemente el cómo se acerca, el que cuando nosotros, por ejemplo, con nuestra pareja solamente le ponemos la cabecita en el hombro, eso ya es un gesto también, digamos, es la parte relacionada a lo que es el amor, el sentirnos nosotros bien con esa persona, el saber que estamos ahí, que estamos con otra persona que nos entiende, que también puede ser parte positiva de nuestra vida. Entonces hay muchas maneras nosotros de manera corporal pues expresarlo, ¿no? Expresarlo. Y sí, también hay algunos gestos que si nosotros no nos conocemos, a veces nos ven y nos dicen, o en la pareja, ya estás enojada, pero no se dio cuenta que quizás esta manera de ver siempre la vemos. Entonces, también hay que conocer a la pareja, hay que conocer sus gestos, para que nosotros no empecemos a tener una idea errónea del gesto que tiene esa persona. Y de esa manera también aceptarle sin darle un juicio, sino simplemente saber que él tiene un gesto, una expresión corporal diferente a la nuestra, pero que no es lo que nosotros quizás también pensemos que puede hacer. Entonces también eso es importante que nosotros sepamos, ¿no? Entender y también, yo digo entre comillas, tratar de decodificar también los gestos de nuestra pareja. ¿Para qué? Para si nosotros realmente queremos tener esa armonía, pues saber que si sabemos que algo, el gesto que está poniendo es porque algo le molestó o no, pues no volver a hacerlo, o sea, porque la idea no es estar ahí hincando o provocándole un malestar, sino más bien generando una paz, una armonía, como decíamos, dentro del hogar.
Entonces, eso es importante, ¿no? El que nosotros aprendamos a conocer también la parte corporal, el gesto corporal de nuestra pareja, para nosotros también eh, ser empáticos con ellos, entender también las necesidades que ellos pueden tener, porque también eso es importante, ¿no? Eso es importante. Y lo mismo es en el caso de la pareja, o sea, también que en el caso, por ejemplo, ahora que nosotros estamos aquí hablando, nosotros, pues nuestra pareja también nos entienda, nuestra pareja también lea nuestros gestos, que siempre se sepan, ¿no? Y que entiendan que quizás la mirada que damos no es una mirada de inconformidad, más bien es nuestra manera de percibir las cosas también. Claro, claro que sí, es súper importante lo que comentas porque esto del conocer los gestos y los momentos de nuestras parejas va a hacer que tengamos un mayor acercamiento, ¿no? Porque, a ver, si hablamos de que hay momentos y momentos, yo tengo que buscar justamente ese momento apropiado para poder conversar o decirle alguna situación, porque, por ejemplo, en los hombres generalmente cuando están ocupados o muy concentrados en su trabajo, no es buen momento para decirles nada. Primero, porque no te van a escuchar. Segundo, porque en realidad a ti te va a molestar que no te estén tomando la atención debida. Tercero, porque no va a tomar ningún detalle. Generalmente los hombres ya de por sí no son muy detallistas en ciertas cosas, más aún cuando no te paran ni bola. Entonces, en realidad, esto de buscar los instantes y los momentos para que tú no te resientas y de pronto se pueda generar alguna discusión, esto es súper importante, ¿no? Porque sabes cuándo tienes que acercarte. Si ya le ves de pronto con algún malestar, si ya llega poco tensionado, entonces, claro, no va a ser un momento oportuno, ¿no? Justamente. Y otra cosa que también las mujeres hacemos, nosotros hablamos mucho, ¿no? Expresamos mucho, ¿sí? A ellos cuando están preocupados, generalmente el silencio es todo. Y tú acompañarle en el silencio, le ayudas mucho, porque no son como nosotros que necesitamos expresar y contar. ¿Ah? Él arregla su situación en silencio. Cuando ya lo tiene medio resuelto, es cuando puedo decirte en cierta forma ciertos detalles. Estas diferencias de mujeres y hombres es otra cosa que también tenemos que tener conciencia, porque cuando no entiendes esto, sí te genera mucho problema, porque a veces tiendes a pensar de que o ya no te quiere, o que ya no te pone atención, o que de pronto solo está pensando en el trabajo, o que tiene a alguien. ¿Ya? Entonces, realmente entender estas diferencias también de hombres y mujeres sí te ayuda a darte también calma a ti, porque si no comienzas a divagar e inventar muchas cosas, ¿no? Sabes que sí, eso es importante porque así como nosotros tenemos que conocernos, ¿no? Y a nivel de nuestras gesticulaciones, porque a veces solamente el poderles ver o ya les vemos su carita o su expresión o hasta cómo se paran a veces, ¿no? Cuando uno ya les conoce más, uno ya sabe cómo se sienten. Pero también hay esa otra parte, yo digo, la parte la otra parte del pan, del sándwich, que es en cambio el cuando tú llegas, seas tú o ella o él, y apenas te mira, ya sabe lo que te sucede. Entonces ya el lenguaje corporal está completamente, yo digo, abierto en el abanico de conocimiento de la pareja. Y tú llegas así normal y la persona te dice, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? Y tú dices, ¿y cómo sabe? Si no dije absolutamente nada, si solamente me paré en la puerta y no dije absolutamente nada porque hay esa conexión de lenguaje no hablado, que no se necesita palabra para nosotros entender lo que a veces sucede. Y algo también que tú tomaste muy en cuenta que era la parte energética, ¿no? Ese lenguaje también que se siente por las venas. Entonces, cuando a veces te llaman por teléfono y te dicen, sabe que tengo que decirle tal cosa, pues supongamos que pasa algo con la pareja,
Ya solamente cuando te dice eso es como que ya sientes, ya sabes si fue algo bueno, si algo pasó, si por ahí sucedió algo. Pero sobre todo yo le llevo a esta otra parte, quisiera hoy enfatizar, ¿no? Esa otra parte que yo te digo, que es el conocimiento de nuestra pareja, de nosotros. El hecho en que tú ni siquiera le digas nada y ya sabes cómo está. Y eso pasa con el hombre y la mujer. Uno pues algo le pasó, dígame, cuénteme qué le pasó. O uno llega y dice, ¿qué te pasó? Y algo te ha pasado. O simplemente nos ven y dicen, ya lloraste. O ya qué pasó, o ya qué sucedió. Aunque no estuvieron, pero ellos ya se dan cuenta. Entonces es porque el interés está vivo. Porque están preocupados de tu bienestar. Entonces eso también es importante, ¿no? Y todo verse en un lenguaje que a veces no necesita palabras, sino solamente son gestos, el sentimiento corporal y todo eso. Qué bonito lo que dices, ¿no? Que este interés, porque a veces estamos ocupados en otras cosas y cuando te preguntan cómo estás, a veces tenemos reacciones que, a ver, la intención es esto, ¿no? Es saber cómo estás, pero tú cómo estás en otra, ¿no? O de pronto no estás en un buen momento y dices, ay, ya quieres saber todo de mí, ya, ya todo quieres, ya. Entonces, esto también, y claro, ahí les pegamos la cortada porque él dice, o de pronto a nosotros también, ¿no? Eh, pero era simplemente de saber cómo estabas. No era llegar a esta parte tan íntima de querer saber todo hasta lo último, ¿no? ¿No? Pero qué bonito es que alguien esté interesado en ti y que quiera saber cómo estás. Porque lo más triste, ¿no? En una relación de pareja es estar viviendo con alguien totalmente extraño, o sea, estar acompañado pero sentirte sola, ¿no? Entonces, miren, estos detalles que a veces olvidamos, ¿no? Estas pequeñas cosas, estos gestos que dicen mucho, pero que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Y qué bonito es que alguien esté interesado en cómo estás tú, ¿no? Entonces, qué, qué, qué bonito que dices esto, mi querida Mari, porque esto te digo, a veces estamos metidos en tantas cosas que nos distraen ahora, nos distraen muchas cosas y hemos dejado ese valor de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos que nos hacen vivir, que nos emocionan, que nos hacen sentir vivas, ¿no? Por estar preocupadas en muchas otras cosas que de pronto no son tan importantes, ¿no? Sí, y eso es verdad, sí, eso ahí, perdón que te corte un ratito, pero es verdad, ¿no? Porque a veces nosotros también ahora, en el caso de nosotras las mujeres, estamos, la mayoría ya estamos en lo que es la vida profesional, quizás tengan un negocio, quizás trabajen también bajo lo que es dependencia, ¿no es cierto?, de los jefes y todo. Y a veces sí, también nosotros podemos venir un poco mal genios y ya se nos ve. Pero el hecho de que te pregunte tu pareja quizás no sea para provocarte algún problema, sino más bien porque está preocupado por ti. O simplemente el susurro, ¿no? Como decimos el susurro cuando te va a ver al trabajo sin que tú le pidas. O simplemente por ahí te encuentra y ya te dice, sabes que vine a verte o te llama o te pega una llamadita y te dice, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? Entonces son pequeños detalles que a veces nosotros no entendemos, pero no nos damos cuenta que esa persona tiene interés por nosotros, está preocupado por nosotros, o nosotros también estamos preocupados por ellos, ¿no? Pero tampoco llevar al límite, ¿no? Porque también todo en exceso, él está llamando cada rato, ya es diferente, pero en cambio cuando la llamada es en un momento específico en el que uno ni siquiera se lo imaginó, es algo que no es algo como para controlar, entonces es diferente, y es un susurro, porque también viene el otro lado, ¿no? Que también puede haber ese problema del control, que no debería haber control porque el amor realmente debería ser libre. Y en eso está justamente ese preguntar, en las miradas, hay cómplices, porque como tú dices, como pareja uno solo con la vista se habla.
Cuando uno está con los amigos o con la familia, o uno se mira con la pareja ya con la vista, uno ya dice, ya vamos, o ya nos quedamos, o mírale, y la vista ya nos, y nos leemos solo con la vista. Ya no hace falta palabras, solamente la vista nos dice todo. Entonces es justamente ese susurro al cual deberíamos llegar nosotros, mijín. Muchas gracias, mi querida Mari. Este es un tema bastante apasionante que me emociona en realidad, porque podemos ir motivando a la gente de pronto a que vaya retomando ciertas cosas, que vaya conociendo también, que vaya autoconociéndose, que es súper importante el autoconocimiento en todos los temas, nos da libertad y nos da paz. ¿No? Y nos enseña, es un gran aprendizaje porque nos va enseñando cómo, cómo actuamos o por qué actuamos así. Y que también podamos expresar, porque a veces sí negamos muchas cosas y no sabemos por qué estamos pasando así o por qué estamos así y no podemos trabajar. Entonces, el reconocer qué es lo que nos frustra, qué es lo que nos emociona, qué es lo que nos entristece es súper importante. Ese reconocimiento de emociones es súper importante para poder gestionarlas. Así que gracias, mi querida Mari, por acompañarme en este programa. Es siempre un gusto, un placer y siempre abierto este programa para que nos puedas acompañar, mi querida Mari. Antes de despedirnos, mi querida Mari, déjame hacer los anuncios de nuestros auspiciantes. Aquí tenemos esto que son toallas, ¿sí? Son las toallas que son delgadas, tienen una banda de turmalina que en realidad va a favorecer mucho a la salud femenina. Tenemos toallas de protectores diarios, toallas de día, toallas de noche, para de pronto para las personas que tengan flujo abundante. Es sumamente importante que comiencen a tener en cuenta que la salud femenina va a ayudar mucho en el caso de miomas, de quistes, de cólicos menstruales, así que muy recomendada la toalla que tenemos ahora y también tenemos la presencia de lo que es la bebida, el tequilongo, no sé si ahí lo ven, que es una bebida que no te emborracha, pero te pone mágica. Así que todos estos productos pueden hacer sus pedidos al 0992-760-016. Ya para despedirnos, Mari, ¿algo más? Jime, gracias primero por la invitación, gracias también a las personas que nos están mirando, nos están escuchando, y yo también indicarles algo, ¿no? Que primero conozcamos nosotros, conozcamos nuestro lenguaje corporal, dejémonos mimar corporalmente también, y sobre todo, pues, que por una sonrisa ya todos sabemos nosotros de la otra persona, y esa mirada también es importante. Gracias, Jime, muy amable. Muchas gracias, mi querida Mari, y siempre, ¿no? Siempre el llamado al autoconocimiento. Y qué bonito, lo que dices, el dejarse mimar, ¿sí? Déjese querer, que es importante también el sentirnos queridas y el sentirnos importantes. Así que muchas gracias, mis queridos. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud acerca de algún tema que quisieran que tratemos, pues escríbanos a la radio, que nosotros muy gustosas también de tomar en cuenta sus sugerencias. Nos veremos entonces el próximo martes. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio, pues y nos veremos la próxima semana. Un gusto. Hasta luego, un gusto con todos.